Te doy un consejito. Diario 1 y Arena Maipú presentan una promo majestuosa. Recortá el cupón que aparece en el diario, elegí la reina que más te gusta y depositalo en el cupón de Arena Maipú. Ambos ganan un viaje a Bucios con acompañante. Dale, participá. Diario 1 y Arena Maipú. Viven la vendimia con vos. Comienzo formal del ciclo lectivo 2012, si bien no hubo una inauguración oficial, un acto oficial. Fuimos hasta esta escuela, la Escuela Fuerza Aérea Argentina, en Las Heras, en el departamento de Las Heras, y la actividad era absolutamente normal, tal cual habían anticipado, tanto desde el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, que acataron la conciliación obligatoria, como del gobierno de la provincia. El acto formal, Ricardo, el gobierno ha anunciado que lo va a hacer ni bien se termine la discusión en paritarias. Es decir, que se pongan de acuerdo los docentes con el gobierno. Claro, una discusión paritaria que ahora presenta una nueva arista, ¿no? Y es lo que están solicitando los docentes autoconvocados. Acá ¿Hay ganadores y perdedores en esto, Ricardo? Roberto Garcés es docente afiliado al SUTE, militante de la agrupación Marrón, y precisamente yo le preguntaba a Roberto si forma parte de estos, de este grupo de docentes, numeroso grupo de docentes que se autodefinen como autoconvocados. Sí. Y Marcelo hacía una pregunta, Roberto. Y claro, acá hay una diferencia entre lo que el SUTE está exigiéndole al gobierno como entidad gremial y lo que ustedes pretenden dentro de este movimiento interno. El SUTE dice 3.000, ustedes dicen 4.000. Sí, buenos días antes Buen que día, nada. Roberto. Sí, la discusión esta tiene que ver con lo que hace falta para que un trabajador de la educación pueda vivir. Lamentablemente, hace muchos años que nuestros sueldos están muy retrasados, es decir, por ahí aparece como un imposible o como un pedido de un aumento muy grande. Sin embargo, yo quiero llamar a la reflexión. Hace unos días, cuando nos reintegramos a las escuelas, hubo jornada institucional, leíamos una carta de la señora directora general de escuelas, María Inés Abrile de Volmer, que nos dirigía a todos los docentes, donde ella hacía una expresión de deseo de que de alguna manera se jerarquizara la actividad docente, se revalorizara, y que para eso había que recuperar la autoestima del docente, había que jerarquizar su profesión. Y yo me pregunto, ¿no es parte de esa jerarquización el hecho de que el trabajador de la educación pueda vivir dignamente de su trabajo sin tener que recurrir a otros trabajos adicionales o a recargarse con doble turno? Nosotros lo que estamos pidiendo es que el sueldo del maestro tiene que equipararse a la canasta familiar. Es decir, lo que hace falta para sostener a su familia es lo que tiene que ganar cualquier trabajador de la educación. Y no puede ser menor que eso. Fíjense, hemos asistido en estos días, hace poco, a esto que a mi entender es un bochorno, es una vergüenza nacional, el aumento de las dietas de los diputados nacionales en un 100%. Y yo no he escuchado a los dirigentes políticos escandalizarse como se escandalizan cuando nos escuchan decir queremos ganar lo que vale la canasta familiar. 4.000 pesos. Bien. O sea, nosotros lo que estamos pidiendo es equiparación a la canasta familiar. Es discutible cuánto es, si son 4.000, hay algunas organizaciones que hablan de 5.000 y tanto, algunas estadísticas, la Universidad Nacional de Cuyo la fija alrededor de 5.000 pesos. No, ningún trabajador tiene por qué estar sometido a un salario inferior a eso. Nos parece que es absolutamente injusto, una inequidad flagrante. Sí. José, José Vargas, ¿en cuánto está la canasta básica, la canasta, porque hay dos canastas, ¿no? La canasta alimentaria y la canasta básica. La básica total. La canasta básica total, según nuestros propios relevamientos, está prácticamente en los 5.500 pesos. Bien. 5.500. Bien. 5.500. A ver, Bien. dentro de este pedido, 4.000 piden ustedes, y ustedes un grupo de docentes. 3.000 dice el SUTE. 2.870 ofrece el gobierno. 840. 7.000 u 8.000 docentes participaron de la protesta de ayer. Sí. ¿Qué pasa dentro del SUTE? A ver, ¿Ustedes no están de acuerdo con la conducción del SUTE? Bueno, vamos a eso. Eso es otra historia. O sea, acá hay un conflicto salarial con el gobierno. ¿Hay mucha diferencia? Sí. Bueno, pero no, la diferencia no está en torno a si pedimos tanto, si pedimos más o menos. Acá hay un problema que tiene que ver con
que la conducción celeste del SUTE, que ya lleva prácticamente 14 años al frente No me del hable de sindicato, Celeste. ¿Quién es Celeste? Guevara, Maure, etcétera, Sí. o sea, la gente de la lista celeste, que es quien conduce el sindicato desde hace más de 10 años, casi 14 ya. Nosotros no compartimos su metodología, no compartimos lo que vienen haciendo hacia el interior del sindicato, que es restringiendo la democracia interna. Nuestro sindicato se ha caracterizado durante muchos años por una gran participación. Bueno, lamentablemente hoy en día... Roberto, discúlpame que lo sí. interrumpa. Decir, 14 años, más de 10 años, 14 años Sí. la conducción celeste. Ujú. Lo votaron los docentes. Sí, en no un me- proceso democrático. Algunos docentes, mayoritariamente, sí es cierto, Ujú. pero eso que sea un proceso democrático el que los llevó a la conducción no significa que hoy tengan legitimidad frente a la mayoría de los trabajadores de la educación. Hoy el SUTE no es representativo de gran parte, lamentablemente, de gran parte de los trabajadores de la educación. ¿Usted quiere decir Justamente- que el SUTE no tiene representatividad sentado en la paritaria? ¿Usted está No, sentado? no, lo que estoy diciendo ni es la- que- no con la legitimidad Lo que estoy diciendo es que suficiente. gran parte, la mayoría de los trabajadores Sí. de la educación no se sienten representados por el SUTE, ni por lo que reclama el SUTE, ni con la metodología que lo hace. Pero 7.000 Y viene, 7.000 sí, 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 por supuesto. 7.000 que además muchos de ellos cuestionaron al secretario general Sí. cuando hablaba, y muchos de ellos que siguen cuestionando en la metodología. No nos olvidemos que la semana pasada un plenario provincial, que lamentablemente se ha reformado el estatuto a finales del año pasado, sin participación, sin previa discusión como se debiera hacer. En otras ocasiones ha habido reformas estatutarias o procesos de reforma que han contado con la participación masiva de los afiliados. Esto se hizo entre gallo y medianoche a fin de año en Tupungato. Se reformó el estatuto por el cual el plenario provincial ahora es una especie de voto calificado, porque no participan todas las escuelas del mismo. En ese plenario, lamentablemente, y por primera vez, no se permitió participar masivamente a los afiliados como observadores, como tradicionalmente se ha hecho en el plenario del SUTE. Entonces, eso hiere la democracia interna del Está sindicato. bien. Roberto, ¿cuánto dura el mandato de un... 3 años. 3 años. El año que viene hay elecciones Hay elecciones. nuevamente, sí. Bueno, esperemos que pase el año que viene. Por supuesto, sí, Por los es docentes. así. Pero, A ver si están de acuerdo o no con una, la celeste. una última pregunta. ¿La actual conducción quedó mal herida, cree usted, después de lo de ayer? Mire, no sé si quedó malherida, es decir, eso lo tendrá que evaluar la propia conducción. Lo que creo es que ayer hubo un gran paro, una gran movilización, que eso es muy importante. Creo que quien más malherido sale es el gobierno, porque subestimaba la capacidad de movilización del SUTE, porque justamente están acostumbrados a negociar y pactar sin que hubiese Porque conflicto. usted dice que hay un contubernio entre el gobierno y el Yo SUTE. creo, no estoy hablando de contubernio, lo que estoy hablando es de que hay una conducción, si se quiere, muy concesiva hacia el gobierno y muy presta a acordar rápidamente, aunque no sea lo que los docentes están pidiendo, no sea lo que no refleje las expectativas que tienen los trabajadores de la educación. Muy bien. Y en este caso no se dio. Entonces creo que lo que más mal herido ha salido son los planes del gobierno de iniciar las clases sin ningún tipo de conflicto, sin ningún tipo de interrupción. Claro, en forma normal. Roberto Garcés, docente afiliado al SUTE, integrante de la lista marrón. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Juan Pablo. Vuelta de página. José, ¿cómo estamos? Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué es esto del boicot de empresas? Este pedido que hacen de no comprar materiales o importar de Gran Bretaña. ¿Qué es este boicot de empresas? Y este boicot tiene